A donde sea que mires hoy, parece que el mal se ha vuelto más osado, desde el deseo descarado de adoctrinar a los niños hasta la negación total de la verdad. Estamos en una batalla espiritual como nunca antes y ¿cómo nos defenderemos y qué armas sobrenaturales tenemos disponibles para defender a nuestra familia y a quienes amamos? Hoy, con la ayuda de nuestro invitado, lo descubriremos. Primero me acompañan en el programa mi hermosa nuera, Susana Lamb. Bienvenida al Gracias. programa. Sé que te Sí. apasiona el tema del que estaremos hablando. Sí. El nombre de su libro, Fire Prayers. Me encanta. Adelante. Dorothy Newton, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien. ¿Estás lista para la batalla de hoy? Sí. ¿Con tu camuflaje? Oye, camuflada, camuflaje. Estoy lista. Me encanta. Cindy Johnston, ¿cómo estás? Estoy muy bien. ¿Estás bien? Sí, lo estoy. ¿Estás lista para hacer algunas oraciones de fuego? Fuego, me encanta el título de ese libro, A mí también. Fire A Prayers. mí también. Rebecca Lamb-Weiss, ¿te gusta el título Fire Prayers? Sí, pero me gusta más cómo te ves ahora. Nunca pensé que el lila sería uno de tus colores, pero te ves Gracias. muy bien. Te Es ves mi muy color bien. favorito. Sí. Cualquier púrpura, Sí. lila, Oh, morado. eres púrpura. Lo soy. Cindy Murdoch, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿También te gracias. gusta el morado? Me encanta el morado, Sí. todos Todavía los me tonos encanta el de él. morado. Sí, es un color muy, bien. hermoso. Bueno, sin ¿alguna duda. vez fue practicante de la brujería y fue entrenado para ser un alto sacerdote en un culto satánico? Difícil de creer que ocurra aquí, pero Dios tenía otros planes, así como tiene planes para ti. Y ahora es una voz audaz para el Evangelio y vino para hablar sobre cómo podemos tomar una postura contra la oscuridad. Bienvenido nuestro amigo John Ramírez. Bienvenido de nuevo. Gracias por invitarme. Hola. Wow, emocionante. Es Qué bueno bueno estar aquí. tenerte aquí. Sí, esto es mejor que la secundaria. Le dije Gracias. a John que él es del sur del Bronx y su forma de hablar es muy rápida. Le dije, tienes que ir un poco más despacio porque queremos oír cada palabra de tu historia. Es asombrosa. Nadie entiende las tácticas del enemigo para infiltrarse en nuestra familia, nuestro hogar, igual como lo hizo con John. Y hoy vino para hablar sobre los planes del enemigo y cómo puedes tomar una postura contra ellos. Pero antes de iniciar, quiero que compartas solo un poco de tu historia, porque hay personas que nos ven que no conocen tu historia y es difícil para nosotros, es muy difícil para las personas creer que existe una Sí. iglesia Ujú. satánica. Sí. Iglesia. O la única forma en que puedo... Solo piensen en esto. Muchos oyen hablar de ángeles, pero si creen en ángeles, entonces deben entender que hay demonios. Si creen que hay un lugar llamado cielo, también deben saber que hay un lugar llamado infierno. Y la manera en la que nos enfrentamos a todo eso es a través de la persona de Jesús. Él derrotó todo eso. Y lo que tienes que hacer es invitarlo a tu corazón y a tu vida hoy y todo cambiará. Es lo que le pasó a John, pero realmente naciste en el ocultismo. Ujú. Y los miembros de tu familia y tu familia extendida practicaban rituales satánicos cuando Ceremonias naciste. de brujería, rituales, brujería ceremonial, iglesia de brujería, demonios de brujería, ceremonias de dedicación, hasta el punto en el que estuve 25 años en eso, en el Wow. nivel más alto, proyectando astralmente. Todo eso, ¿Qué proyectando. significa proyectar astralmente? Cuando haces contacto con un demonio y sales del cuerpo y vas a regiones y maldices una región, un espíritu de pobreza, pones espíritus de, digamos, de muerte prematura sobre la región para que la iglesia de Jesucristo no pueda penetrar en la región, en la atmósfera satánica, para que podamos controlar la región. Es como las personas en Marcos 5. Los demonios le dijeron a Jesús, no nos dejes salir de la región, porque eran espíritus territoriales. Sí. Querían controlar a las personas. Sí, pero lo que la gente no entiende, para aquellos que no conocen al Señor, es que estas maldiciones y demás pueden afectarlos y no darse cuenta porque lo único que es lo suficientemente fuerte es solo la sangre de Jesús, que trata con todo esto en un segundo. Pero si no lo sabes, entonces puedes ser afectado por eso. Ujú. ¿Por Y qué? algo importante sobre los demonios y las maldiciones, vemos la vida de David Wilkerson, ¿cierto? Su esposa Gwen Ujú. venció el cáncer 28 veces. Un espíritu de enfermedad. Y estos son espíritus de enfermedad, atacan nuestro cuerpo, atacan mentalidades y todo esto ocurre y las personas lo consideran normal. Y la gente se rinde en lugar de orar para salir de eso.
De acuerdo. Y como niño, ¿qué es lo que recuerdas sobre algunos de los casos que ocurrían en tu casa? Por supuesto, sé que había abuso, tu padre era alcohólico Ujú. y estaba fuertemente involucrado en el En la brujería, ocultismo. mi padre me mandaba a la botánica. La botánica es donde compras los ingredientes de la brujería. Compras velas, compras pociones, estas cosas. Compraba cosas para mi padre y mi padre hacía los rituales en la casa. Hacía ceremonias en casa ¿Qué y tipo de también rituales hacía hacía en la incienso, casa? humo, pensando que buscaba demonios con eso. O rituales, encendía fuego en la sala y nos pasaba a mis hermanos y a mí a través del fuego para purificarnos. Encendía velas, compraba flores, hacía ceremonias de limpieza en la casa y todo eso estaba escondido en nuestra casa. Había ductos en la casa, era una cosa atormentadora. Mi madre era golpeada, mi padre era un alcohólico, no fue liberado de eso. Mi padre fue asesinado a los 30 o 33. Lo Wow. asesinaron en algún club social, pero solo una oscuridad tenebrosa ¿Y permanece qué en hay de tu la casa. matanza de animales? Matar animales, sacrificios de animales, ¿Viste los que llevaba... sucediera? Ah, sí, lo hice muchas veces. Yo maté a muchos animales por la sangre, porque nosotros hacíamos... El diablo copia el Antiguo Testamento en la cuestión de los sacrificios animales porque quiere hacer lo mismo para su reino. Iba a la iglesia satánica a los 8, aprendí de ella a los 8. Iba de las 7 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Iba a la iglesia satánica. Desde las 5 de la ¿Y Wow. qué mañana. sucedía en esos servicios? Aprendíamos a comunicarnos con el lado oscuro, comunicarnos con demonios, comunicarnos con principados, espíritus territoriales, marinos, espíritus del agua, y luego hacíamos contacto y aprendíamos las voces, aprendíamos los colores, aprendíamos la identidad de los demonios y nos enseñaban todas las cosas en la iglesia satánica. Y Sí. mientras lo aprendías, te Wow. introducías en lo satánico, comenzabas a hacer contactos y rituales. Entonces, Pero, adelante. iba a decir, pero no viste esas cosas como malas, porque Es lo estabas que No, aprendió. engañado. todo se convierte. Creo que el día de hoy, si ves la vida hoy, ¿cierto? En la sociedad, Si hoy se ves la convierte, sí, televisión, la televisión, todo ¿cierto? se convierte cultural. Claro. El diablo tiene una ruta entre lo cultural, la moda y la cultura. Sí. Entonces, el diablo se infiltra en esos caminos y ahora decimos, mi abuela lo hacía, mi abuelo lo hacía, mi mamá lo hacía, entonces ahora yo lo hago. Sí, Mm. se convierte en lo normal. Pero no sabes que estás cediendo tus derechos, tu vida, tu propósito, tu identidad a algo que solo es falso. Sí, y no piensas que su objetivo final Claro. es destruirte. Claro, quiere Dicen que te destruirte. ayudarán. Sí, lo que te dicen es, te vamos a proteger, te bendeciremos, te prosperaremos, te ayudaremos a crecer, te daremos la daremos mejor poder. oportunidad, también poder. Luego te daremos una identidad. Y todo esto es una identidad falsa, poder falso, falso. Y las lecturas de tarot, puedo exponer las cartas del tarot. Recuerdo cuando invité a Marilyn Manson, le envié un mensaje directo, le dije, ¿quieres tener un enfrentamiento conmigo? ¿En tu iglesia satánica para que les muestre que Jesús es más fuerte? Y todas estas cosas, porque el tarot te muestra el pasado, el presente y el futuro. Claro. El pasado significa espíritus familiares, conocen tu pasado, presente, están monitoreándote. Tu futuro, te dicen que estas cosas van a pasar y sí pasan, pero no es tu futuro porque lo que hacen, el demonio que habla con el medium o con el tarot, la dama de la fortuna, va a casa contigo. Y él Sí. realiza todas estas cosas en tu vida. Atormenta esto en tu vida. Y ahora dices, wow, Dios mío, eso ocurrió. Déjame volver con la señora, necesito pagarle para que me quite estas maldiciones. Entonces le das 10,000. A la señora, llamando a un demonio, tu vida vuelve a ser normal. Cuando Sí. la gente... Oh, lo siento. Son espíritus, son espíritus es. familiares Guau. Te que conocen. Ellos están tienen el operando. Y control. quiero pasar a esto, quiero llegar al libro y en algún momento todo cambió, ¿cierto? Estabas inmerso en la oscuridad, Ujú. no eras Inmerso. feliz, no tenías paz No. y realmente moriste. Háblanos acerca de ese día. En 1999 también me casé en Halloween. Tuve una boda satánica en Halloween. Tuve mi boda ritual que fue en Halloween. Nos casamos en Halloween. Y en el 99 estaba sentado en mi cama y tuve un diálogo con un hombre llamado Jesús. Sí, le decía, no te voy a servir. Tu iglesia es débil, no tienes poder, no tienes autoridad, no posees nada. Ahora, Jesús posee millares de animales en los collados. Le decía que no poseía nada, pero era mi mentalidad del lado de lo satánico. Pero también tienes que decir que como niño, en tu mente, el enemigo te había mentido y te dijo, oye, Jesús no está aquí para ti. En este punto, las cosas terribles que pasaron, Ujú. Él te mintió y tenías una comprensión, Sí. una percepción de Dios que no era Sí, real. lo que no es verdadero es una realidad falsa, porque es lo que el diablo te da, una realidad falsa de algo, un engaño, pero no lo es. Y tenía esta realidad falsa de que Jesús no me amaba. Mi mamá era golpeada por mi papá, vivíamos en un hogar destruido en el sur del Bronx.
Vivíamos en la pobreza, teníamos que ir a la escuela a desayunar porque no teníamos en la casa. Una ocasión estaba en el patio de la escuela, un pastor fue y oró por muchas personas, pero por mí no lo hizo, era muy joven y dije, Jesús no me ama. Y volví a casa, lo hice con una idea fragmentada. Creí que el pastor me pasó por alto, oró por todos, pero Jesús me rechazó. Mi padre no me ama, pero el diablo dijo, yo te amo, te voy a cuidar. Sí. Y a los 8 años fue inducido al mundo satánico. Y luego en el 99, 35 años, 25 años después, a los 35, Jesús atraía a mi corazón. Y oí la voz de Jesús por primera vez en mi sala de estar. Estaba impactado porque conocía la voz de los demonios, del diablo, la voz de los principados, espíritus del agua, marino, y esta voz era diferente. Entró en la sala de estar como una voz audible, pero se oía como un arroyo de agua. Tenía autoridad y podía sacudir el universo. Y una semana después estaba en mi cama discutiendo con Jesús, no quiero ser cristiano, no quiero servirte, quiero ser adorador del diablo. No quiero servirte. Y luego entré en me quedaba dormido, pero estaba muriéndome. Y todo lo que le dije fue, ¿eres más grande que mi papá el diablo? Demuéstramelo hoy o déjame en paz. Jesús aceptó el desafío. Vaya, fui directo al infierno. Fui directo. ¿Y qué pasó? Estaba en un tren al infierno. Todo pasaba tan rápido. Nada en la tierra tiene esa velocidad. Había personas en el tren. El miedo en el tren y el miedo atormentado en el tren era tan profundo y tan enraizado en el tren y la gente. Podías ver sus caras, pero sabíamos que íbamos a un lugar del que no había retorno. Y luego cuando el tren llegó al infierno hubo una explosión. Cuando pisé el infierno, cuando pisas el infierno, el suelo respira como una persona. Todo está vivo en el infierno. El suelo respira el miedo ahí. No es como aquí en Nueva York que estás conduciendo y alguien se atraviesa y te pones nervioso por un segundo. El miedo en el infierno te envuelve como una pitón. Y cuando eso te envuelve, cuando respira, te atormenta. Sí, entonces tenía estas cosas sobre mí. El diablo apareció y dijo, te amo como a un hijo, te acogí. Te mostré todos los secretos de mi reino, te mostré el lado satánico, te mostré cómo engañar, 21 reglas para el lado oscuro, cómo engañar a la humanidad en cultos defensivos. Y estas cosas, te mostré rituales, ceremonias, proyección astral, sacrificios de sangre, contratos, te di todo, poder, dinero, te di todo. Y dijo, tengo que destruirte porque le vas a contar al mundo de mí. Y cuando fue a tomarme, yo llevaba solamente pantalones cortos y una camiseta, y cuando fue a tomarme, la cruz apareció, la cruz de madera de Dios. Fue asombroso, no podía tenerla en el bolsillo. La cruz de Era la madera de cruz Dios de apareció, madera. la de Jesús La cruz crucificado. de Jesús apareció. Apareció en el infierno y el diablo hizo contacto. Y la mejor manera de describirlo es como cuando tomas un trozo de papel y lo dejas caer. Cayó de esa manera. No pudo contra el poder de la cruz. Solo cayó y luego corría hacia los portales del infierno. Esa ocasión fue la segunda que salió con los cuernos y con las alas, pero las alas, su cuerpo tenía muchas porque cayó de la gracia. Fue todo y dijo, tengo que destruirte porque le contarás al mundo mis secretos. Cuando quiso tomarme de nuevo, la cruz apareció. Era esta cruz grande de madera. Apareció y entonces lo tiró. Lo tiró como si nada. Volví a mi cuerpo como un rayo y volví a la vida. Y ahí fue cuando supe que Jesucristo me había dado otra Y oportunidad. dijiste, Jesús, te quiero. Así Ni es. siquiera sabías cómo No orar, sabía solo cómo dijiste, orar, Jesús. Solo dije, Jesús, estoy listo. Sí. Amén. Estoy contigo. Sí. Lo que quieres que haga, estoy contigo. Y dejé atrás miles de dólares de brujería. Dejé huesos humanos. Mi casa parecía un cementerio con todo lo que tenía. Y dejé todo eso atrás para seguir a un hombre que no podía ver. ¿Cierto? Al hombre que vi durante 25 años. Cambié de padre. ¿Y cómo cambió tu vida? Desde ese momento, ¿cómo cambió Bueno, tu vida? los demonios vinieron por mí. Ellos vinieron. Gente de la brujería de Haití, Cuba, Miami, Nueva York. Todos me hicieron brujería para tratar de matarme. Por 30 días me atormentaron, me asfixiaban, me levantaban de la cama. Oía a los demonios entrar en la habitación. De pronto, la habitación se enfriaba. Era un tormento, pero luego del tormento de 30 días, en oración dije, Señor, tomé oraciones de una hermana y decía una palabra, decía otra palabra, decía otra palabra, la mezclaba y se las lanzaba sobre el diablo como un ¿Qué mueble. palabra? Como ¿Qué los hizo irse? Jesús. La palabra Jesús. Ahí lo tienen, Cada vez que amigos. decía Jesús, tenían que Sí, liberarme y sí, salir de la habitación Sí. por ¿Cómo te 30 hace días. sentir, Susi? Ay, quiero llorar. Solo amo. Cuando Amo a oyes Dios. solo Jesús. Solo Jesús. ¿Qué Y- cambió después de los 30 días? Después de eso, ya no me atormentaron. Y dije, Señor, ¿por qué permitiste que me atormentaran? Porque te di mi vida. Entonces, ¿por qué me atormentaron? Y nunca respondió. Un día respondió, estaba orando y dijo, ¿quieres que te lo diga ahora? Y luego me dijo, quería ver cuánto me amas y cuánto confías en mí, pero nunca volverán a tocarte. Sí,
Nunca. Me encanta. Y esto Sí. es lo que pasa con Dios, es que, ¿sabes que es el único que conoce tu corazón? Y algunos de ustedes se han juzgado duramente porque se involucraron en cosas en las que no debieron, incluso viven un estilo de vida que saben que no le agrada al Señor. Y Dios dice, quiero decir, está llamando. Tu corazón está siendo atraído, así como el tuyo fue atraído Ujú. hacia la verdad. Entonces, solo quiero que recuerdes esto durante el resto del programa. Lo que tienes que hacer es decir su nombre. Di el nombre de Jesús. Di, Jesús, te necesito. Y te diré, Él es más fuerte que cualquier poder de la oscuridad. Me refiero a que es más fuerte. Pienso en el versículo de la Biblia donde están mirando a Lucifer y dicen, ¿este es el hombre Sí, sí. que hizo temblar reinos? Sí. Ujú. Como, ni siquiera es un ser poderoso y aterrador como el mundo intenta mostrarlo. Eso Sí, es intentan. cierto. Da miedo, pero el poder de Dios es más grande. Más grande, porque borró todo en mi vida. Tal vez las cosas pequeñas no le importen a las personas, pero a mí me importan. Recuerdo que cuando adoraba al diablo me daba vergüenza abrazar a mamá y besarla. Hoy mamá tiene 76 años. Y hoy abrazo a mamá, la beso, le tomo fotografías, la No. cuido. Mi hija, mi relación con mi hija se restauró. Mi hija y yo somos como uña y mugre. Siempre estamos juntos. Y es solo una restauración en tu vida. Y tu vida tiene propósito. Ahora tienes la respuesta, no persigues más los signos de interrogación. Y la respuesta es Jesucristo, no es cuestión de religión, sí. Y creo que antes decía que el cristianismo es el único donde Dios te busca. En otras religiones tienes que perseguir a su Dios, pero Jesús es quien te busca en el cristianismo. Sí, Qué hermoso es eso, verdad. ¿no? Muy bien, Dorothy. Ay, Dios mío, estoy sin palabras, pero Sí. estoy muy contenta de que hayas dicho Jesús. Hay tanto poder en el nombre. Ujú. Y estoy muy feliz de escuchar, porque al escuchar tu historia, pienso, ay, Dios mío, ningún arma forjada contra mí prosperará en mi mente. Solo estoy pensando en todos estos versículos. Digo, wow. Entonces mi pregunta para ti es, ¿la iglesia satánica continúa existiendo? Están por ahí, están en televisión ahora. Están en las películas, en todas Hay partes. películas, televisión, acaban de tener su primera conferencia en Boston. Sí, pero escuchen, aprendí la guerra espiritual de una manera como ninguna otra persona la conoce. No porque sea mejor, solo lo sé porque estuve del otro lado y lo que pasó en Boston. Yo cerré la atmósfera para Jesucristo y cerré los cielos en esa área, en esa región. Y fue como Elías. Elías cerró los cielos, ¿cierto? Y cuando llamó 450 profetas, se presentaron para pelear contra Elías. Ellos actuaron, pero no hubo evidencia de que su Dios existiera. ¿Lo ves? Y luego Elías llamó fuego del cielo. ¿Qué tan asombroso es eso? Las personas supieron que eran falsos profetas, eran falsos, no hubo pruebas ni evidencia. Y creo en mi corazón que, como la iglesia de Jesucristo, debemos mostrarle al mundo que la única evidencia, la verdadera evidencia de que hay un Dios, es enviarlos a Jesucristo, y no es cuestión de religión, es cuestión de una relación. Y creo que cuando hacemos guerra espiritual, le muestro a las personas que el único Dios que es real es Jesucristo. Y qué asombrosa historia. Qué milagro eres. Sí. Pero la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Te ama tanto como ama a John. Piensa que John estaba inmerso en lo más oscuro. Y esa es una palabra para ti hoy, que no es tarde. Y necesitas perdonarte y pedirle a Dios que te perdone, ¿ok? Pero algunos no quieren ir a Dios porque piensan tengo que limpiarme antes. No, vienes tal cual estás. Y Dios te encontrará ahí. Quiero hablar rápido de dos cosas diferentes, de algunas de las trampas que llevan al engaño satánico. Tal vez podamos tocar, creo que una de las grandes, para mí, y que veo con frecuencia, que incluso quienes conocen al Señor abren una puerta al enemigo, es abrigar el no perdonar. Y hablamos mucho de esto en el programa. De hecho, hicimos un programa con las damas de el no perdonar y muchos de ustedes respondieron. Fue algo asombroso y siempre me gusta hablar de eso porque es realmente importante entender que incluso como creyentes, si no perdonamos, abrimos una puerta para ser engañados por el enemigo de una manera en que ni siquiera nos damos cuenta. Ujú. Y esto solo es un método simple, porque el diablo está en los métodos y sistemas. Es un método simple que el diablo usa para verter veneno en tu corazón, ¿cierto? El diablo usará un espíritu de ofensa. Sí, y eso... Porque es uno de sus atributos. Sí, es su atributo, Porque no es de Jesús. está ofendido porque ¿No? lo sacaron Cierto, del cielo. lo echaron y nosotros tomamos su trabajo, somos adoradores ahora. Adorar en verdad es ser redimidos. Y entonces te golpeó con un espíritu de ofensa. Ahora sientes en tu corazón, ¿por qué estoy ofendido? ¿Por qué esa persona me hizo esto? ¿Por qué eso? Piensas esas cosas. En lugar de dejarlo ir,
y recibir el regalo del perdón y dejarlo ir, dejarlo ser. O la Biblia dice, deja tu ofrenda en el altar y anda, reconcíliate con tu hermano y tu hermana, tengas la razón o no. Entonces tienes que dar ese paso y verás que el diablo no tiene Perdonar es la cosa más grande en el cuerpo de Cristo. A donde quiera que voy y hago el llamado al altar, hablo con la gente. ¿Por qué sufres? ¿Por qué estás fragmentado? ¿Qué te atormenta? No he perdonado. ¿Cuánto tiempo tienes así? ¿10 años? ¿Qué le pasó a la persona? La persona murió hace 10 años. ¿Por qué Sí. sigues aferrado a esa Sí, persona? y esa es una palabra para Claro, es alguien cierto. hoy que te preguntas por qué ocurren muchas de esas cosas en tu familia, porque todavía no has perdonado y Dios dice, escucha, solo perdona, recuerda por lo que te he perdonado. Y puedes perdonar fácilmente a aquellos en el mundo que te han herido, ofendido. No significa que fue correcto lo que pasó, pero significa que te hará libre, porque el perdón es más para ti que incluso para la persona que te ofendió. Y es importante. Algo que dices es, por supuesto, experimentar un trauma emocional y físico también abre una puerta. Muchas personas no se dan cuenta, pero eso cierto. puede abrir una puerta. Ujú. Dinos cómo lo tratas. Creo que en mi vida me enfoco en las cosas buenas que Dios tiene para mí y minimizo lo que el diablo trata de hacer. Porque si me enfoco en lo que el diablo está tratando de hacer, luego tengo que minimizar lo que el Señor quiere hacer. Y el trauma viene de tu infancia, como la mía. Puede venir de un matrimonio roto, puede venir de una herida o dolor o divorcio, o incluso puede venir por la pérdida de un hijo. El trauma viene en diferentes facetas, ¿cierto? Aprende a entregarle el trauma al Señor. Dáselo al Señor y recibirás bondad, misericordia y gracia. Y serás sanado y liberado y caminarás el camino que Dios tiene para ti. Hablemos de las armas, porque quiero saber qué tenemos en nuestro arsenal para luchar contra el enemigo. Y comenzaremos y le daremos la vuelta a la mesa. Susi, empezaremos contigo. ¿Cuál es una de las armas poderosas que tenemos en nuestro arsenal? ¿La palabra de Dios? La palabra de Es Dios, muy la palabra de importante. En Dios. mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra Muy ti. importante. Muy La importante. palabra de Dios es como una espada de doble filo y cortas al enemigo, sus mentiras. Y es lo que haces, cortas y cortas las mentiras, el engaño, la realidad forzada. Cosas que no tienes que creer y caminar en ello y entrar en algo que realmente no es tu identidad. ¿Cierto? Y usas palabras de Dios porque Dios prometió que la palabra es verdadera. Dios no es un hombre que miente. ¿Qué tan asombroso es eso? Te aferras a la promesa de Dios. Oye, escucha, entras a la tierra De prometida. acuerdo. Y quiero darte ánimo para que consigas una Biblia y tal vez consigas una que puedas entender más, con un lenguaje más actual. Y solo empieza a leer la palabra de Dios. ¿Hablaste de eso? Cuando fuiste al infierno, que estaba respirando, el suelo estaba Respirando como un ser humano, Y como quiero una decir persona. que la palabra de Dios está viva, Está ¿cierto? viva. Está viva. Está viva. Y es verdad y cambiará todo. La palabra de Dios es tan poderosa. ¿Qué otra? Sí. ¿Qué hay de hablar en lenguas, dinos? Hablar en lenguas edifica tu persona interior, ¿cierto? Porque la Biblia dice que hay una guerra con tu hombre exterior y tu hombre interior. Están siempre en guerra entre sí. El hombre exterior es el hombre carnal, el hombre que todavía quiere tomar el control, y al hablar en lenguas edificas tu cuerpo, edificas quién eres, edificas tu mente, construyes tu hombre interior. Y cuando tu hombre interior es más fuerte que el exterior, el que va a dirigir es quien está en armonía con el Espíritu Muy bien. Santo. Y para las personas que nos ven, Rebeca, que no entienden qué es eso, solo le pides al Señor que te llene con el Espíritu Santo. ¿Es así de simple? Sí, realmente es así de simple. Solo, escucha, en la Biblia, en Hechos, realmente se salvaban, se bautizaban y eran llenos del Espíritu todo en un Todo día. junto, sí. Aunque lo segmentamos más en la actualidad, pero cuando eres salvo puedes ser bautizado, lleno del Espíritu Santo, y solo le pides al Espíritu Santo, dices, lléname, y luego solo pides tu lenguaje de oración y realmente es solo rendirse. Y una manera realmente fácil de hacerlo, porque creo que muchas veces la gente se confunde mucho porque no lo entienden, porque es algo espiritual, no es de nuestra carne. Es solo adorar a Dios y mientras lo adoras, ese lenguaje lo sentirás surgir y solo abres tu boca y solamente viene. Y luego lo haces continuamente porque la Biblia habla de avivar ese don dentro de ti y se convierte en una rutina. Debería ser solo una parte diaria de tu vida. Y lo que es hermoso de tu lenguaje de oración es que la Biblia habla en Romanos, es que el Espíritu Santo sabe por qué debemos orar y luego intercede por nosotros con gemidos. Y es realmente un lenguaje que ni siquiera el diablo entiende. Por supuesto. Entonces Muy es bien. un arma poderosa. Muy Claro. bien. Gracias mi por... hija. De hecho, ella es mi hija. Como sea. Y gracias por compartirlo. ¿Qué otra arma tenemos? La sangre de Jesús. Sí. Esa era la que quería preguntar. Eso es lo que selló el trato. Es muy poderosa. Selló el trato.
Porque para una generación perdida, para una persona perdida, la sangre de Jesús es lo que el Padre usó, porque estábamos en el mundo, éramos como huérfanos, ¿cierto? Dios entró en el sistema mundial de adopción y firmó el contrato para adoptarte por la sangre de Jesucristo y para el perdón de los pecados. Y así de fácil es que tus pecados sean perdonados por la sangre de Jesucristo y puedas tener una nueva vida, ¿cierto? Así es. Y eso sí. es, de nuevo, es una palabra para ti. Sientes que fuiste muy lejos, pero Dios dice, no lo has hecho. Quiero redimirte, quiero salvarte, quiero que seas libre. Y diré otra y es la oración. La oración. Alabanza y adoración. No Alabanza podemos y oración. profundizar porque se nos acaba el tiempo. Son dos herramientas poderosas. ¿Qué más tenemos? Iba a preguntar sobre la oración de arrepentimiento y la oración de... ¿Cuál es la oración de renuncia? Tenemos dos personas, y lo diré rápido. Tenemos a Pedro y tenemos a Judas, ¿sí? Dos personas lloran. Ellos traicionan a una persona, a la misma persona. Uno fue a Pentecostés y predicó un mensaje que salvó a 3,000 y el otro al infierno. Él enseñó a los cristianos cómo arrepentirse verdaderamente. Cuando de verdad te arrepientes, rompes los derechos legales. Pero cuando oras con remordimiento, sus derechos legales están ahí. Así que renuncia, que el diablo sepa, ya no estoy haciendo esto contigo, estoy renunciando. Señor, me arrepiento verdaderamente por el perdón, por tu misericordia y por la obra terminada en la cruz. Cuando lo recibes, entonces te arrepientes y prediques el mensaje. Muy bien. Cindy, la última, rápido. En nombre de Jesús. Se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y digo que incluso el diablo, los demonios, las brujas, los brujos, todos doblen rodilla ante el Toda Rey. la gente. Toda la gente. Pienso en el una mundo. canción que cantamos. Di el nombre de Jesús. Jesús, Di el nombre. Di el nombre. Solo di el nombre. Se nos acabó el tiempo. Quiero que recuerdes que tenemos un enemigo que quiere destruir vidas y destruirnos. Y es imperativo mantenernos en la verdad de Dios y en su poder para romper el poder de las tinieblas que nos rodean. Y Jesús lo hizo, nos dio ese poder a través de lo que hizo en el Calvario, cuando derramó su sangre por nuestros pecados. Venció todo lo que el enemigo pueda lanzarnos. Y por eso es importante decir el nombre de Jesús, por eso es importante que roguemos por la sangre de Jesús sobre tu familia, sobre tus hijos. Por eso es importante orar y por eso es importante leer la palabra de Dios. Todo esto son armas que Dios nos ha dado. Y si estás viéndonos hoy y tú o un ser querido luchan por liberarse del pecado, la brujería, los problemas de identidad, la adicción, para eso está el número gratuito en pantalla. Nos encantaría orar contigo y hacerte saber que Dios te ama, que tiene un gran plan para tu vida y que no ha terminado. Realmente es solo el principio cuando haces el compromiso de hacer esa oración y decir, Jesús, te necesito ahora. Agradezco a John por acompañarnos en el programa. Asegúrate de tener una copia de su libro Fire Prayers. Ya está disponible y para más visítalo en línea en johnramirez.org. Es una asombrosa historia. Si el programa, la conversación te ha asombrado, queremos saberlo. Con un comentario en Facebook, Instagram, Twitter o YouTube. Estamos emocionados de oír qué hace Dios en tu vida. Coméntalo. Sé que ahora algunos de ustedes sienten la presencia del Señor, no han podido dejar de vernos. Y eso es porque el Espíritu Santo se está acercando y abriendo su corazón por primera vez para recibir a Jesús. Así que no tengas miedo de decir sí a Jesús. Muchas gracias por vernos. Gracias, John. Gracias, damas. Hasta la próxima. Adiós por hoy.